¿qué piensan ustedes de mí? ¿Eh? Y es, claro, dices, vamos a esperar a ver qué es lo que cuenta. No, es verdad, ya tienen ustedes una idea de mí. Es cierto, yo subo aquí, de la misma manera que ha subido un señor que lleva unas rastas hasta aquí. Y nada más verlo, dicen, joder, qué rastas. Es cierto, todos tenemos un aspecto exterior, todos interpretamos de una determinada manera. Yo ahora me estoy moviendo, supongo que como me muevo normalmente, pero también puede... ¿Y ustedes qué piensan de mí? Inmediatamente se fabulan ustedes o se imaginan una manera de ser completamente diferente. Yo trabajo con personajes, trabajo animando y diseñando personajes. Nosotros salimos a la calle y salimos como los arquitectos. Lo primero que nos funciona en la cabeza es que yo contemplo alrededor y yo veo líneas, volúmenes, etcétera, porque nosotros, claro, trabajamos, tenemos que coger todo esto que hay aquí alrededor y hay que meterlo en 2 dimensiones. Esto tiene una técnica. Lo primero que hay que aprender es cómo se fabrica un cubo en 2 dimensiones, cómo se fabrica cualquier persona que hace algo de diseño, incluso el que ha hecho las letras, tiene que saber hacer esto. Nuestra materia prima, a diferencia de la de los arquitectos, etcétera, es la figura humana. Nosotros nos dedicamos al personaje. Tenemos que fabricar cosas que son creíbles. Nuestra materia es hacer cosas, trabajar con el ser humano, trabajar con... Y salimos y reestructuramos, entonces simplificamos, tenemos una visión de la gente y sabemos y empezamos a distribuir y lo primero que hacemos efectivamente es, este es más gordo, aquel es más delgado, aquel cojea de la pierna izquierda, eso apoya así. A mí me entusiasmaría que la gente aprendiese más a dibujar, yo creo que es una manera de contemplar la realidad. Y cuando llegan a la universidad, en donde yo estoy dando clase ahora, porque ahora hay grados un poco de todo, ya han hecho uno de animación, a saber por qué. La gente no sabe dibujar, le cuesta. Y lo que más le cuesta, y esto sí es importante, es curioso, pueden llegar a aprender a dibujar volúmenes, formas, etcétera, están adquiriendo esa técnica para meter en 2 dimensiones un mundo que existe en 3 o en más. Supongo que desconocemos las otras. La cuarta creo que es el tiempo. Pero es la actitud, es la creatividad, es salir a la calle y tomar aquello que vemos, ya lo hemos sintetizado, lo vemos, somos capaces de plasmarlo, etcétera, pero después hay que contar una historia. Es decir, estamos creando personajes. Los personajes no son formas básicas que se desenvuelven dentro de una historia. Y sí es cierto que he encontrado carencias en ese sentido. La gente se queda muy plantada. Es que no sé qué dibujar. Pues, caramba, les pasan cosas. La ropa. Entonces, es otro elemento más. Salimos a la calle y contemplamos. La ropa es importante, porque no nos ponemos lo primero que a ciegas, lo primero que encontramos en el armario. Cada uno decide cómo va vestido. Yo hoy me he preparado, he afeitado un poquito la barba, me van a grabar y estas cosas. O sea que mentiría cualquiera que dijese que no toma un poco en consideración qué es lo que se va a poner a lo largo del día. Entonces, salimos a la calle y nos encontramos una persona como esta y decimos, habrá personas. Empezamos a tomamos puntos de vista y decimos, me gusta más, me gusta menos, etcétera. Cruzamos la calle y vemos a una señora como esta. Y decimos, caramba, que no era la misma, no es la misma, porque la ropa ha cambiado. Nos hacemos una idea, si se ponen la una al lado de la otra, se mirarán y dirán, y esta amargada y tal, se desprecian. Combinan elementos diferentes, el tipo de prensa que llevan, el tipo de... Pero las dos compran en el mismo almacén. Nos encontramos este tipo, o sea que la ropa es importante, ¿no? Y hay que tenerla en consideración. Cuando vamos a fabricar un personaje, se hace mucho estudio sobre la ropa que va a llevar un personaje o que va a llevar otro. La ropa muchas veces determina los oficios. Estábamos en Santa Bárbara. Estábamos en Santa Bárbara, en el TEDx de Santa Bárbara, no podíamos obviar nuestra querida casa. Este señor que abnegadamente... es cierto que la ropa de trabajo, la ropa de oficio, en cierto modo nos ayuda a comprender parte de la vida de esta persona, pero en cierto modo es un toldo que lo cubre, porque vestido como va vestido el camarero que sirve cervezas en Santa Bárbara, tenemos tendencia a investigar menos, nos sirve como camarero. Lo demás, a no ser que ya, Andresito, ponte lo de siempre y tal, ya conocemos algo más de él y eso, pero... Básicamente, es una monja, es evidente.
¿sabes? ¿Sabes? No tiene más. Le sirve todos los hábitos que lleva, el hábito no hace al monje, pero bueno, pero lleva hábitos, todo el mundo la ve y dice, una monja, y no sabes más de ella, ni te interesa. Hay toda una personalidad detrás de una monja que tiene 70 años, a saber la existencia que tiene detrás. Esto es una cosa importante, que es de lo que se trata. Hay que ir investigando qué es lo que hay detrás de cada una de las personas. No hay un hilo conductor básico. Hay gente que sale en la calle, gente que yo he pretendido dibujar, gente que creo que todo el mundo puede reconocer. Esto, a la salida del colegio de mis hijas hay 60 o 200. Y todas van, Mónica, o sea, no sabes qué. Todas, y si no tienen un problema, se lo crean, ¿no? Porque es lo que hacen con esa edad. Esto les faculta, les hace ser más mayores, van pintadas como una puerta, esta niña puede que tenga 11 o 12 años, pero es pintada. Y las vemos y tenemos, se están fabricando, pero la actitud, la manera de vestir, el móvil lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Hemos estado hablando precisamente es un elemento absolutamente nuevo desde hace no mucho tiempo y hay miles de personas. Bueno, el hombre que intenta reubicarse, todas estas personas que estamos viendo hasta ahora son personas y personalidades que nos resultan más cómodas de ubicar porque tenemos referencias, unos códigos que ya hemos asumido y decimos, este es hombre que se dedica a descargar cajas, bien o mal, pero ¿dónde puñetas habrá que llevar esto? Este es el portero clásico de si cruzamos Santa Bárbara, depende de hacia qué zona vayamos, podemos ir hacia el barrio de Chamberí, donde hay casas más principales. Yo conozco una persona de fuera de Madrid que viene a Madrid, tiene una casa en el barrio de Salamanca. Y dice siempre, yo en Madrid siempre me muevo en taxi porque si te descuidas y coges un transporte público puedes acabar en Chamberí. Y lo dice con un tono como, vamos, al Harlem, vamos, una cosa de esta. Entonces, pero no, las personas, lo que estamos hablando es que tenemos tendencia a contemplar a las personas, las que llevan su uniforme de trabajo puesto encima, nos resulta muy difícil obviarlo, los encajamos, los clasificamos, etc. Y los metemos en una situación y nos imaginamos un mundo que existe para ellos. Un creador de personajes tiene que utilizar todos estos elementos y sorprender con ellos también. Es importante no dar por supuesto determinadas cosas. Es importante no dar por supuesto que los hombres delgados son más simpáticos que los hombres gordos, ese tipo de cosas. Es un pobre señor que viene de algún país angloparlante a dar clase de inglés en un país como el nuestro, donde, como todo el mundo sabe, Michael Douglas es el padre de Kirk Douglas. Entonces, es duro. Empieza la materia prima, es difícil. Pero tienen trabajo, a saber lo que podría hacer el señor en su Irlanda natal o en su... suelen tener una expresión de Santa Bárbara debe ser un buen sitio para vivir, etc. Hay una escuela magnífica de inglés en los alrededores de Santa Bárbara. Los vemos a menudo paseando los alumnos. Aquella chica que iba llamando a Mónica creo que va camino de llegar a clase de inglés y llegará tarde, como siempre, etc. Este tipo de personas se ven también porque Santa Bárbara, al margen de ser una zona muy entretenida, de paso, de comercio, etc., es una zona en la que confluyen muchas instituciones del Estado. Yo los he visto, a esas personas en la calle Génova, si no están en una acera esperando las declaraciones de un juez, están en la acera de enfrente esperando las declaraciones de algún político, pasando frío en muchas ocasiones, o calor si no, nunca están a gusto. Y ella está esperando cuando él está justo en el momento en el que se está dando cuenta de que la persona en cuestión está saliendo por el garaje. Hay personas que trabajan ahí, hay una enorme sede de un gran partido político, uno de los principales en España, que está cruzando la calle al otro lado de la plaza de Santa Bárbara. Algunos jóvenes talentos o promesas del partido suelen pasearse con esta actitud un poco alardeando de estoy hablando con Jorge. No. Todo el mundo tiene que saber quién es Jorge, todos sabemos quién es Jorge. En verano se produce una mutación. En verano abandonan Santa Bárbara y se trasladan a la sierra.
sacan del armario los libros de la escuela austríaca y hablan de economía liberal, no sé qué, no sé cuánto, ¿eh? Y luego vuelve el invierno y se vuelven a convertir en clase recaudadora. Le dan una patada a Mises, le dan otra patada a Hayek, etcétera y tal, y ellos se dan cuenta de que extrayendo el dinero de los conciudadanos no se vive mal, después de todo. ¿Eh? Hay más instituciones, hay tribunales. Los jueces es difícil reconocerlos por acá porque suelen ir sin toga, etcétera. Yo lo adjudicaba al Tribunal Supremo, porque tenemos tenemos el Tribunal Supremo y tenemos la Audiencia Nacional. Son distintos. Son diferentes personajes, ¿eh? Aunque parezca mentira, él llegará a ser él. Si hace... Ambos son independientes, como todos sabemos. Y aquí empezamos, porque estamos con la gente de uniforme, la gente que nos es más fácilmente reconocible, etcétera, empezamos a valorar lo que ya no vemos tan claramente. Ya vemos otro tipo de personas, ya no lleva ropa, no es monja. Este tipo de personas debe haber 650.000 en Madrid. Cambia el tono del abrigo, etcétera. A mí nunca me ha gustado el paraguas corto, el paraguas siempre me ha producido. Entonces, hay personas lo ves y dices, anda, tenemos el policía, pero ¿y este? ¿No será este un policía secreto? No. ¿Eh? Y ahí es donde empieza a volar la imagen, ahí es donde empezamos a crear personajes e historietas y tal. Y este no tiene... Y es donde empiezan a confundirnos las impresiones, es donde nuestra visión nos engaña, porque el policía secreto es este. ¿Eh? Él es el policía secreto. ¿Eh? Y entonces entramos en lo que no vemos. Lo que no vemos es la vida que hay detrás de la gente que está viviendo con nosotros. La vida del autónomo que va, corre que te pillo y que para allá, móvil otra vez, en ristre. La vida de los funcionarios del Ministerio del Interior, que también están ahí, que nunca se sabe si están volviendo del desayuno o yendo a la tapa. Es un ínterin corto entre un sitio y otro. Y empezamos a preguntarnos qué pasa con la vida de las personas, que es ahí cuando empiezas a crear personajes. Porque ella nos puede parecer más o menos interesante, pero decimos, si alguien te dice, no, pero ella colecciona los vasitos de café del compañero, y luego los lleva a casa y los etiqueta y les pone fecha y los va por... Es ahí donde empiezas a trabajar con una materia que ya no es visible, ya no es tipo, ya no es actitud, ya no es uniforme, ya empiezas a fabricar el personaje. ¿Verdad? No es Jaime de Marichalar. Pensamos que puede ser algún propietario de una galería de arte de las que también abundan por la zona. Una persona... a veces nos engañan las impresiones. Esta niña estudia en el Instituto de Excelencia del que hemos estado hablando antes. Este tipo de impresiones... Él no es guitarrista. Yo también tengo una como esa y nunca he tocado bien la guitarra. ¿De acuerdo? Es importante saltar... Esto es espectacular, porque los hay, doy fe, y existen. Y tenemos tendencia, pero nos ponemos, y luego detrás de este tipo de personas a veces hay una persona encantadora. Este es el tipo igual nos arregla el mundo, que la selección nacional, yo qué sé, pero puede ser un taxista que está esperando, puede ser alguien que sale del after hours, no sale ya, pero está un poquito... Pero existen entre nosotros y hay que darles su sitio y su voz, etc. A este lo hemos visto ayudando a una viejecilla en un vídeo antes, o sea, que no lo juzguéis, no es una persona que no tenga nada en la cabeza. En Colón suele haber un grupo que suele estar haciendo rap, etc. Este es nuevo, este es un tipo de personaje... Yo los vi una vez y vi uno y me callé, lo dije. Vi dos ya y ya pregunté a mi hija, María, ¿tú sabes? Estos que van como que parecen Valle Inclán, pero van...
lo van con un monopatín. Ay, papá, esos son los hipster y tal. Y, ay, ¿de qué van estos y tal? No lo saben, ni lo saben ellos a lo mejor. No. Pero es como el chino que hemos visto antes con su... poniendo, empiezan a poblar nuestras ciudades también. Y hay que contar. Este tipo de personas me entusiasma, me encanta. Les tengo un cariño particular, es verdad. Siempre me han gustado estas mujercillas. Así, he traído unas medias noches. Me parecen tan delicadas esto. Siempre que oigo las noticias que hay alguien que empujaron la puerta y entraron en casa de aquella persona y tal, no lo puedo soportar. Es verdad, estoy hablando sinceramente. Los turistas, que Santa Bárbara no suele ser un lugar de visita excesivamente turística, está cerca del centro, pero no es un entorno. Los distinguimos, sabemos la nacionalidad, porque los hay que llevan calcetines y los hay que no. Y las personas... yo en verano me suelo poner así también, llevo mi jersey sobre los hombros. A mí me han juzgado por llevar el jersey sobre los hombros. En el entorno de la animación hay un poco de todo. Yo he trabajado en prensa de derechas además. He trabajado en animación, ahora doy clase, tengo alumnos de 18 años, me mezclo y me junto con un montón de personas y con todo el mundo. Y alguien me dijo, yo es que te vi cuando llegaste con ese jerseycito sobre los hombros y tal, y ya me habían puesto una etiqueta. Digo, pues no me lo quité, por supuesto, sigo con mi jersey sobre los hombros, pero yo reflejo un poco el aspecto, lo que a mí me significa Santa Bárbara. Lo que no podemos ver, lo que podemos ver pero no apreciamos. Empezamos a tomar esos personajes, lo hemos visto algo en el vídeo anterior. No están aislados. Vivimos con todos ellos. El hipster y los funcionarios o el señor que lleva el jersey sobre los hombros, etcétera, están aquí alrededor, están todos con nosotros. Y forman un grupo variopinto, etcétera. Y yo digo, gracias a Dios. Comparto mi vida con semejante fauna tan variopinta y tan espectacular, tan exótica. Esto, traducido a líneas básicas, etcétera, es interesante, es diverso, es agradable, cualquier personaje en sí mismo, reducido a la mínima expresión, puede ser o puede no ser interesante. Si en una película tradicional, yo he hecho aquí una especie de line-up, se llama esto, cuando haces varios personajes en una película, al final se hace una descomposición básica para ver qué tal, cómo cuadran unos con otros. Esto sería, pues, podemos imaginar personajes que todos hemos conocido. Lo importante no es si el personaje en sí es bueno o es malo, sino si el entorno en el que se mueve el personaje es interesante o no es interesante, es un entorno agradable, etc. Y esto se produce cuando tenemos una variedad. Esto es espanto. Esto no funciona, no es que no funcione en entretenimiento, es que en la vida real es un espanto. Es esto. Eso es el horror, es uno de los paraísos terrenales, que como todos los paraísos terrenales creados por el hombre son verdaderos infiernos. Pero igual de espantoso es esto que esto. Y no porque sea él, con su paraguas, que a mí, eso es una opinión personal. Esto es espantoso también. Y esto es espantoso. Yo lo que quiero es un elogio y haber ayudado a pensar que el mundo, el entorno en el que vivimos, y Santa Bárbara es un entorno fabuloso para eso, Madrid es una gran ciudad y el entorno de Santa Bárbara principalmente hay que darse cuenta de vez en cuando, salir a la calle, contemplar a toda esta gente y dar gracias al cielo porque vivimos realmente en un entorno en el que la variedad nos enriquece completamente. Si algún día se encuentran con este grupo por la calle,